Gracias. Ya es la tercera vez que visita nuestro país y viene acompañado de su mentor, del licenciado William Swigart, que es profesor de Vanderbilt, de la Universidad en Tennessee, y trabaja desde hace mucho tiempo con médicos con conductas disruptivas. Y bueno, creo que ya podemos empezar con el atraso la presentación. Muy bien. Es un placer entonces estar aquí. Para aquellos de ustedes que estuvieron, a ver, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí hace 2 años cuando vine hace 2 años? ¿Hay alguien que esté repitiendo? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, está bien, puedo contar los mismos chistes tontos. Bueno, de todos modos, es un placer estar aquí hoy para hablarles del bienestar profesional y comportamiento profesional y vincularlo con la seguridad de los pacientes. Para ponerlos en contexto, por primera vez me invitaron a su maravilloso país en el año 2008. Un médico de sala de emergencia en el hospital había leído uno de los trabajos que habíamos hecho con Bill Swigert sobre los médicos disruptivos. Y sucedió que yo estaba de vacaciones en Buenos Aires y entonces ella me mandó un correo electrónico, crucé el charco y di mi primera conferencia. Después de ese punto, Juan Dapueto surgió como un paladín de este tema. Él vino a la Universidad George Washington, visitó nuestro hospital. Mercedes Vera vino y pasó 2 semanas aprendiendo, viendo cómo formamos a nuestros médicos jóvenes en cuanto a el comportamiento profesional, las comunicaciones y el equipo de trabajo. Volví hace 2 años con una pequeña obra que utilizamos para formar a la gente sobre los comportamientos y luego Juan Dapueto fue a Vanderbilt y hizo el curso para los médicos distorsionantes o disruptivos, no porque él lo sea, pero para aprender sobre los recursos que nosotros tenemos disponibles para los médicos que se meten en problemas. Entonces, esta vez, en mi tercera visita, nuestra meta es contarles sobre estrategias muy específicas, estrategias que nosotros utilizamos con los médicos que se meten en problemas. Y además, algunas de esas estrategias que estamos utilizando en nuestros programas de formación médica para evitar que los médicos tengan problemas, se metan en problemas. Entonces, lo que yo espero es poder irles mostrando todo un espectro de prevención, identificación, intervención y remediación. Le voy a dar pequeños pedacitos de cada uno de ellos. Y luego esperamos que se animen a preguntarnos muchas preguntas, de manera que si a ustedes les interesa esta área, puedan tomar estas estrategias y llevarlas a sus centros y organismos reguladores y grupos de trabajo. Entonces, para comenzar, durante un tiempo muy prolongado en Estados Unidos, el bienestar profesional era visto como un tema periférico. Se lo veía como algo que era bonito, algo de lo que deberíamos hablar, pero más allá de eso, no se lo veía como un aspecto que fuera el meollo de nuestra profesión. Más recientemente, estamos empezando a ver que van surgiendo en nuestros códigos de ética, en nuestros programas de acreditación de nuestras facultades y a nivel regulatorio también, que el bienestar de los médicos importa, que se trata de un componente esencial, un profesionalismo que actualmente es una de las competencias esenciales de los programas de capacitación en los Estados Unidos. Todos los programas de capacitación en los Estados Unidos tienen que poder demostrar, al igual que tienen que demostrar el conocimiento médico,
prácticas basadas en sistemas y comunicaciones, de igual manera tienen que demostrar también que están enseñando a sus estudiantes a comportarse de manera profesional. Y parte de eso consiste en garantizar que haya una cultura del bienestar, una cultura de la seguridad, una cultura del comportamiento profesional. Entonces, para hoy, nuestra meta es hacerlos participar a ustedes en algunos de las estrategias experimentales, algunas de las lecciones, algunas de las cosas que hemos aprendido y que utilizamos para promover el bienestar y para remediar a aquellos que no están bien. Y aquí tienen ustedes los objetivos de aprendizaje y el programa. Bien. Entonces, a medida que vemos la evidencia aquí, lo que nosotros sabemos es que no hay demasiada buena evidencia o no hay demasiada buena investigación en términos a salud de los médicos. Lo que sí sabemos es que hay un número grande de médicos que tienen lo que se llama el burnout, agotados, y hay muchos médicos que sufren de drogadicción, de depresión, de suicidio. Y nosotros tenemos riesgos, peligros en nuestra profesión que tenemos que enfrentar. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de los profesionales ejercen bien la medicina. La mayoría de los médicos o de los profesionales tienen vidas buenas y saludables. Pero el problema es que una mala semilla puede estropear todo el huerto. Una manzana podrida estropea todo el cajón. Aquellos médicos que no son saludables pueden ser malos modelos para que imiten los estudiantes y pueden también traumatizar a los estudiantes o pueden dar modelos de comportamientos no apropiados o no saludables que de esa manera, al pasarse a los estudiantes, se perpetúan. Muy pocos de mis estudiantes vienen a la Facultad de Medicina diciendo que quieren ser alguien espantoso. Y de hecho, siempre dicen, no voy a ser como ese médico. Sin embargo, generación tras generación tras generación, tenemos médicos que son distorsionantes y que no trabajan bien, que no son bien. Hay algo que pasa entre esos primeros días que uno pasa en Facultad de Medicina, que se reciben y después cuando ejercen. Y vamos a hablar más de eso en un ratito. Estas diapositivas están en inglés, entonces la traductora, a la que le agradezco, nos va a ayudar. No es necesario traducirlo palabra por palabra. Los puntos principales son solamente 3 o 4 que están en inglés. Dice, la razón por la cual yo incluí estas diapositivas fue para hacer una conexión con la seguridad de los pacientes. La gente pregunta constantemente, ¿por qué nos importa el bienestar? ¿Por qué nos importa el profesionalismo? Y la clave es que la investigación que va surgiendo muestra que hay un vínculo muy cercano. Los estudiantes que están con burnout, agotados, muestran más comportamiento no profesional. Existe una fuerte asociación entre hacer trampa y tener comportamientos deshonestos con la despersonalización y el agotamiento emocional. Los estudiantes que tienen un agotamiento, un burnout, es más probable que participen o que tengan una conducta no profesional. Y ese tipo de estudiantes tuvieron 3 veces más posibilidad, los que tienen problemas de estudiantes tienen 3 veces más posibilidades de tener problemas de profesionales. O sea que ya el antecedente a nivel de facultad tiene un correlato con lo que es la vida posteriormente. O sea que es importante intervenir precozmente. El tema es cómo. Hay muchos estudios, muchos de ellos son antiguos, y que muestran que los médicos que tienen un burnout escriben más recetas, piden más exámenes, tienen pacientes que los pacientes les cumplen menos, los pacientes están menos satisfechos y tienen menos empatía. También tienen un mayor riesgo de tener ellos mismos problemas de salud. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene a la sala de emergencia y que nos pide narcóticos, es mucho más fácil
si uno tiene un burnout, simplemente a rendirse, hacer la receta y empezar a discutir con respecto a los medicamentos. Nosotros sabemos que los médicos que tienen un burnout toman la fácil, piden más exámenes, escriben más recetas, y eso es un peligro para nuestros pacientes. Y yo no sé qué es lo que pasa en su país, pero en el nuestro, por lo menos, el abuso de sustancias de receta es un problema importante. Esta va a ser una de las cosas más controvertidas que yo digo, pero los médicos son de los dealers de drogas más importantes de nuestras calles, porque para que un paciente consiga un medicamento la tienen que recetar antes. Y entonces, si el médico está agotado, en vez de hacer las pruebas necesarias, el monitoreo necesario, simplemente le resulta mucho más fácil oxicodeína o narcótico y hace que de esa manera se lo saca de encima al paciente rapidito en vez de tener que lidiar con un paciente difícil. Y ese es un problema de seguridad de los pacientes. Aquí tenemos lo que sabemos de la gente que se está formando. Hasta un 7% de nuestros residentes tienen problemas de alcohol y de drogas. Médicos que ejercen 11 a 12%. En algunos estudios, tanto como un 20%. Y eso es mucho comparado con la población general. Entre un 15 y un 30% de nuestros estudiantes dicen que tienen depresión y con los internos llega hasta un 42% que cumplen con los criterios para trastorno de depresión mayor. La ideación suicida, 6%. Y luego hasta un 76% de los residentes relatan que tienen burnout. Hasta un 40% de los médicos no tienen su propio médico personal. Yo he estado en un centro en el que el presidente de medicina se murió de un cáncer colorectal porque él mismo no se sometía a screening. Los médicos son terribles pacientes. Y simplemente para que no nos concentremos exclusivamente en la gente que está en formación. Esto es ideación suicida entre los cirujanos en Estados Unidos. Es un tamaño de muestra muy grande, 7.900 cirujanos. 40% dijeron que eran reticentes a consultar por repercusiones sobre su carrera médica. El estigma que da la enfermedad mental es particularmente grave en nuestra propia profesión. El jefe de nuestro Instituto Nacional de Abuso de Drogas dice, la clave para nuestra guerra contra las drogas no es convencer al público que la drogadicción es una patología, sino de hecho convencer a nuestros propios médicos que la drogadicción es una enfermedad. Tenemos mucho estigma que vencer y el problema es que no queremos admitir o es algo de lo que no queremos hablar en nuestra propia profesión. La manera como esto se relaciona con la seguridad de los pacientes es, como yo mencioné, no solamente los problemas que tenemos con el hecho de que el burnout lleve a hacer más exámenes y más recetas, pero también sabemos que cuando un médico no trata bien a los demás y le hace bullying o les habla mal, hace que el resto le tenga miedo y no se animen a hablar. Un 40% de las enfermeras en un estudio decían que se habían quedado callados mirando un error no médico porque tenían miedo que después las acosara un médico. También sabemos en cuanto al turnover de enfermería, que estamos perdiendo enfermeros muy buenos porque se sienten acosados en el lugar de trabajo. Y eso es un costo enorme para nuestros hospitales porque el personal de enfermería que está bien capacitado y que es diestro tiene que ser sustituido por gente nueva que tiene que volverse a capacitar y volver a aprender. Y eso es un problema de seguridad para los pacientes porque la gente que es buena en su trabajo se va por una cultura de conducta no profesional y de acoso. De manera que aquí hay muchas conexiones y la razón por la cual tomamos el bienestar de los médicos de una manera tan seria. La última investigación es sobre médicos que no está bien, que tienden a tener pacientes que tampoco están bien, porque los pacientes pueden seguir al médico en ese sentido. Erika Frank, que es un investigador en Estados Unidos, ha demostrado que los médicos que demuestran comportamientos de buenas saludables transmiten eso a los pacientes y es más posible que aconsejen a sus pacientes al respecto. Los médicos que comen mal, que fuman, que beben, es más improbable
que sean convincentes con sus pacientes. Entonces, Erica Frank, de hecho, ha presentado trabajos revolucionarios en ese sentido. Ustedes pueden encontrar sus artículos en el British Medical Journal si les interesa el tema. Entonces, volvamos hacia atrás y hablemos del bienestar de los médicos. Cuando yo le pregunto a los grupos cómo definen el bienestar, muchas veces lo encuentran difícil, y la razón por la que lo encuentran difícil es porque actualmente en nuestra profesión realmente no tenemos una definición congruente de lo que es el bienestar. En el centro de donde Bill trabaja, mi colega, esto se ve desde muchos dominios. La salud psicológico, emocional, espiritual, físico. Y lo que sabemos es que el bienestar en el lugar de trabajo muchas veces refleja el bienestar en la casa. Y el bienestar en la casa muchas veces refleja el bienestar en el lugar de trabajo. El jefe del departamento de cardiología en mi institución dice que cada vez que se acerca a un médico que se está portando mal, la primera pregunta que surge es ¿qué está pasando en casa? No siempre es así. Vamos a hablar un poco del papel del sistema y de qué manera el sistema puede ayudar a promover una cultura de bienestar o, en algunos casos, promover la inversa. Pero nos gusta pensar en el bienestar en los diferentes dominios. A mí me gusta la definición que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Un poco como lo que hablamos, hay múltiples dominios de lo físico, lo emocional, lo social e inclusive lo espiritual. Pero hay otros elementos y los elementos están abajo. ¿Cuán bien puede un grupo o un individuo realizar sus aspiraciones? ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? Lo que queremos decir es que nosotros sabemos que la mayoría de los estudiantes estudian una carrera de salud porque quieren cuidar a la gente, quieren hacer cosas buenas, quieren curar. Ahora, ¿cómo lo hacemos de bien? El mantener a esos estudiantes para que sigan conservando esas motivaciones iniciales. Nosotros sabemos que a lo largo de la formación los estudiantes se van haciendo menos empáticos, más cínicos, más despersonalizados. Y esto es algo que es una plaga a todo lo largo de nuestra carrera. Hoy más temprano tuvimos una conversación sobre cómo los estudiantes son los que están más cerca de sus pacientes, pero a medida que van avanzando en su formación, esa distancia, la brecha se va agrandando cada vez más. La mayoría de los médicos que se derivan a un curso de médicos distorsionantes o disruptivos y les preguntan por qué eligieron medicina, no se acuerdan la motivación. Pueden decir, bueno, en mi familia eran todos médicos, o mi familia siempre quiso que yo fuera médico, o lo hago por la plata. Estos son problemas porque para estar bien, para hacer bien, y en particular en Estados Unidos ahora, si ustedes están allí por la plata, los tiempos han cambiado. La carga de trabajo es mayor, los reembolsos son más bajos, entonces si lo que uno quiere es eso, si las aspiraciones se pierden, las metas se pierden, bueno, la gente puede luchar de por qué está ejerciendo. El satisfacer las necesidades. Una de las mayores intervenciones de bienestar en nuestra institución fue poner un Starbucks de las 24 horas en el lobby. De esa manera se puede ir a buscar comida en la mitad de la noche. Si no hay comida, no dormimos, no tenemos relaciones y es imposible estar bien en el trabajo. Ahora tenemos regulaciones muy fuertes en Estados Unidos en cuanto al número de horas que pueden tener los médicos en formación, porque nos damos cuenta que no solamente la relación entre la deprivación del sueño y la seguridad del paciente, sino también del bienestar. Esto es psicología básica. Si no tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, es imposible que estemos bien. Finalmente, ¿cómo pueden los individuos bancar el cambio en el medio ambiente? ¿Cómo lidian con la adversidad? Esta es una de las áreas en las que creo que hacemos las cosas muy mal en nuestra formación médica. Por ejemplo, un cirujano obsesivo compulsivo está en sala de operaciones y él
tiene que tener su bandeja de cirugía de una manera muy específica. Y cuando no se lo traen así, como suele suceder, porque la gente comete errores, ¿cómo lo maneja eso? ¿Se lo tira por la cabeza a la enfermera o lo hace de una manera más proactiva? Estos son los retos. Muchos de nuestros médicos que se meten en problemas son muy poco conscientes de lo que ellos mismos hacen. No se dan cuenta que cuando ellos se enfrentan una adversidad, cuando enfrentan un cambio, tienen solamente una herramienta y que lo que habitualmente manejan es la ira y lo único que usan es la ira. Y si solo se maneja la ira, todo va a ser una pelea. Tenemos que capacitar a los médicos que en el mundo de la medicina, donde hay cosas que marchan mal, donde se cometen errores, donde hay incertidumbre, cómo se pueden adaptar a ese ambiente cambiante. Esta es la tarea principal del programa de formación que estamos trabajando en nuestra institución, es cómo ayudar a los médicos jóvenes a lidiar con el cambio. Bill va a hablar mucho más de eso en relación con el sistema. Esto es simplemente un pequeño diagrama divertido de bienestar, tanto en el hogar como en el centro en el que uno trabaje. El autoconocimiento o la conciencia en uno mismo es una destreza increíblemente importante. Nosotros encontramos que los médicos que no están bien se meten en problemas. Son incapaces de poder captar pistas no verbales o del impacto de sus propios comportamientos en el lugar de trabajo. Sin ese reconocimiento, los lleva a muchos problemas. Problemas con el equipo, problemas con las comunicaciones, inclusive problemas con los pacientes. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es todo un espectro. El espectro en el que pueden funcionar los individuos, al igual que un sistema también puede funcionar en un espectro. Y lo que vamos a ver son los que funcionan bien y los que no funcionan tan bien. Algunos de los conceptos claves son el estrés y el burnout. Yo muchas veces hago bromas y digo que yo mismo y mis estudiantes estamos agotados en charlas sobre el burnout. Es un tema que está muy de moda en Estados Unidos en este momento, muy de moda. A mí no me preocupa tanto la definición del burnout, probablemente todos los que están aquí lo han vivido. Pero la clave es ¿qué hacemos al respecto? Y Bill les va a mostrar algunas diapositivas sobre el burnout después y todo vamos a volver y les vamos a preguntar a ustedes algunas maneras específicas de lidiar con el burnout, viendo los factores de riesgo y también los factores de protección. El estrés, por supuesto, es otro aspecto que todos hemos vivido y en cierta manera es algo bueno porque sin estrés seguramente no seríamos productivos. La pregunta que surge es ¿cuándo el estrés es demasiado y cuándo es demasiado prolongado? Me voy a saltear esta diapositiva ahora porque yo creo que esta es la diapositiva más importante que tenemos sobre el estrés. Del lado izquierdo es cuando no hay estrés. Simplemente no somos productivos. Eso y yo con unas margaritas en la playa. Entonces, el problema es que un determinado nivel de estrés lleva a que haya productividad, pero cuando el estrés es demasiado o es demasiado prolongado, lo que puede ocurrir es que puede llevar a una declinación cognitiva, de hecho, y a pérdida de la función. El reto que encontramos con nuestros médicos que no están bien es que, número uno, a menudo les cuesta mucho identificar en la curva dónde están. Cuando están bajo estrés, trabajan más duro. Y luego se preguntan por qué están estresados y por qué se frustran. El otro problema es que si uno no es consciente de sí mismo y no tiene inteligencia emocional, creen que todo el mundo se desempeña al mismo nivel. Y repito, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo di mi primera charla sobre los médicos disruptivos, el jefe de cirugía de mi centro me detuvo y me dijo, Charles, la tenés toda mal.
Completamente equivocado estás. El problema no son los médicos disruptivos. El problema son los estudiantes de medicina que son psicológicamente débiles y no pueden manejar estar en esta profesión. Si no pueden desempeñarse al nivel que nosotros les exigimos, no deberían estar aquí. Entonces, el problema es mi manera o es la manera que yo quiero exigir. Y ese tipo de manejo no concibe que hay gente que puede aprender de manera diferente, que pueden venir a otra profesión con diferentes vulnerabilidades, diferentes fortalezas, diferentes disparadores, diferentes habilidades. Y el médico que es incapaz de ver eso es el tipo de médico que hace que nuestros estudiantes lloren, hace llorar al personal de enfermería, y es sumamente distorsionante porque ellos solamente ven el mundo desde sus cristales y no ven con mayor amplitud cuáles son los impactos que tiene su comportamiento. Entonces, es interesante porque es así que el estrés y el burnout y la conciencia de uno mismo y la inteligencia emocional, todos juntos se unen para crear una cultura que es lo que apoya o va en contra de nuestro aprendizaje, la seguridad y cómo tratamos a los pacientes. Entonces, en este punto le voy a pasar la palabra a Bill Swigert. Bill tiene la ventaja o la desventaja, no sé, de haber trabajado ya con 5.000 médicos que habían presentado problemas. Los médicos que tuvieron problemas por comportamientos disruptivos, cruzando fronteras sexuales y recetando mal narcóticos. Entonces, cuando ustedes oigan las estrategias de las que les va a hablar Bill, piensen que estas son algunas de las estrategias que nosotros utilizamos con nuestros médicos que tienen problemas para ayudar a darles las destrezas para salirse de esos problemas y luego el tipo de destrezas que yo utilizo en mis estudiantes preclínicos para ayudarlos a poder llegar a un éxito como estrategia preventiva. Le paso la palabra a Bill. Hola, ese es todo mi español. Como dijo Charles, cuando la gente no cumple y se mete en problemas, continuamente, me los mandan. Y yo veo médicos de todo el país en nuestro curso. O sea que no pienso que solamente veo médicos de Vanderbilt, de la Universidad de Vanderbilt, porque no es así. Les quiero contar un poco sobre el contexto, la manera como nosotros pensamos en el comportamiento disruptivo y luego hablar de algunas de las estrategias que utilizamos y vamos a hacer más estrategias más tarde durante el curso de este procedimiento. Entonces, la diapositiva que ustedes están mirando les muestra el hospital a izquierda y todos los hospitales, todas las clínicas viven en un continuo de ser muy sanos y muy funcionales, hacerlo menos. Entonces es importante comprender el sistema en el que vivimos y trabajamos y en el que tratamos de ser competentes, que tal vez sea no sano, tal vez no sea algo que nos nutre, tal vez no nos permita cuidarnos a nosotros mismos, ese tipo de cosas. Entonces yo lo que le digo a los médicos que vienen a nuestros cursos, que en una competencia entre la institución y los médicos siempre pierden. Ahora, sí, los médicos a veces se quedan en una institución demasiado tiempo porque piensan que no es saludable, pero que lo pueden cambiar, o se convierten en paladines para sus colegas y notifican todos los problemas y se quejan de todos los problemas y eso también les provoca problemas y me los mandan a mi consultorio. Entonces, es importante comprender dónde estamos en el sistema y qué aspecto tiene, cómo es el sistema. Por otro lado, en la diapositiva tenemos los médicos individuales o los asistentes sociales que también pueden estar sanos o no tan sanos. Tienen las destrezas que necesitan para negociar los conflictos, para resolver temas y problemas. Tienen múltiples habilidades para manejar las cosas, para no usar solamente uno. Charles mencionó una frase que me gusta y que si uno solamente tiene una herramienta, un martillo, ve todo como un clavo. Entonces,
alguna gente utiliza la ira porque es lo único que tiene. Entonces, parte de lo que tratamos de dar en los cursos es darle a los médicos nuevas herramientas, estrategias alternativas, tanto para que se tranquilicen ellos mismos como para que manejen las cosas de manera más racional y que puedan negociar con la gente con la que trabajan para ser los líderes más efectivos. Si ustedes son médicos, no es tan saludable, y en un sistema que no es saludable es la tormenta perfecta. Y es una tormenta en la que seguramente va a ganar la institución y no el médico. Y se va a dar la cabeza contra la pared. Quisiera ampliar el concepto de lo que es el trastorno disruptivo. Muchas veces pensamos en el comportamiento disruptivo como gritar, acosar, comportamiento agresivo, que se nombra allí también. Pero en el otro lado de la diapositiva hay comportamientos más pasivos, que pueden ser como cosas, por ejemplo, como no devolver llamadas, no escribir, o en el medio comportamientos pasivo-agresivos como hablar a espaldas de la gente, violar las fronteras sexuales o hablando mal de los colegas. Eso también puede ser comportamiento disruptivo. Entonces, cada cosa que interfiera con la capacidad que tiene el equipo de funcionar normalmente y bien puede ser distorsionante. Entonces, algunas veces es más pasivo o más pasivo-agresivo y otras veces más agresivo, pero todos pueden ser igualmente negativos. Entonces, el manejo del estrés individual, hay algunas áreas que nosotros creemos que son realmente importantes y algunas veces se podrán dar cuenta que uno puede prescindir de estas cosas, pero el hecho de poder dormir bien, comer balanceado, la nutrición, hacer actividad física. Los hospitales son instituciones que brindan recursos para que la gente haga ejercicios. Para los residentes, por ejemplo, los usan mucho y los estudiantes es un buen modelo sanitario. La socialización, tomarse vacaciones, pasar tiempo afuera, el compromiso espiritual. ¿Cuánta gente de aquí tiene a su propio médico, un médico de cabecera? ¿La mitad? ¿Tal vez un tercio? Yo los aliento a todos que tengan su propio médico, pero lo más importante es que lo vayan a ver y que hagan después lo que el médico les dice, porque cuidar su propia salud es importante, porque no solamente se tiene que tener un médico, sino usarlo. No vamos a completar una test sobre el desborde, pero vamos a hablar después. Tienen el test en sus repartidos. Yo creo que son 25 preguntas y hay cosas que tienen que hacer. El test en sí, nosotros lo incluimos por un par de razones. Por un lado, porque siempre es bueno saber si uno se desborda. Y la instrucción dice que si ustedes que contestan que sí a más de 8 preguntas, entonces ustedes tienden a desbordarse. Es un test de John Barstrom, que era un médico de familia, un terapeuta de familia en Estados Unidos, y hay algunas maneras de contestarlo. Una de las cosas que nosotros nos dimos mucha cuenta es que los médicos vienen al curso desbordados, y después vamos a hablar un poco sobre eso. El desborde ocurre cuando nuestra mente emocional se vence a nuestra mente racional y decimos cosas de las que tenemos poco control. Entonces, lo que queremos promover es ese concepto de que uno tiene una mente racional, uno tiene entonces esa mente racional y emocional. Cuando uno usa las dos mentes a la vez, uno es sabio. Pero mi experiencia es que en la Facultad de Medicina y en la residencia, la parte emocional ha sido devaluada y no se acentúa, siempre en detrimento del médico. Uno no quiere ser controlado ni gobernado por las evoluciones, sino que uno lo que tiene que buscar es ser guiado e informado por lo racional para manejarnos con los otros.
y nos da una sabiduría que la mente racional no nos va a dar. Y muchas veces pasa que cuando la gente se desborda, su cerebro emocional asalta a su cerebro cognitivo y dice cosas que no ayudan. Entonces, el desborde Goodman habla del desborde. ¿Cuántos de ustedes tienen niños, hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Dos solo? Bueno, pues yo les iba a decir, si tienen niños seguramente comprenden lo que es el desborde. Es cuando hay alguien a quien uno quiere, los saca de las casillas y le saca a alguien de su zona de confort y dice cosas que no querría. Y el desborde significa que uno se siente tan estresado que se abruma física y emocionalmente, con palpitaciones, manos sudorosas, respiración superficial. Y mi frase favorita es que cuando uno está en ese estado mental, no está en condiciones de recibir nueva información ni aceptar sugerencias o influencias. Ahora, nosotros manejamos el desborde de diferentes maneras. La manera como vamos a ver cómo se puede manejar alguna de estas cosas. Nadie nos va a ayudar mucho una vez que uno está desbordado. Una vez que llega a ese nivel, es como saltar de un avión, simplemente baja si se desborda. Entonces, realmente uno no está muy receptivo ni a ayuda ni a ningún tipo de asistencia. Entonces, realmente uno tiene que desaparecer. Por ejemplo, a ver, perdón, tengo que ir al baño, o pueden pedir para ir al baño, se pueden sentar en el cuartito y ponerse a meditar, a contemplar. Pero lo otro que hay que recordar es que si uno está lidiando con alguien que está desbordado, nada de lo que ustedes digan va a tener diferencias. Ustedes pueden decir algo, y pueden decir, bueno, si lo dicen de esta manera, me lo van a comprender, porque pero su cerebro está secuestrado y ellos necesitan, la persona que está desbordada necesita un momento para calmarse y para ver qué es lo que le produjo ese desborde. Entonces, es un concepto que es interesante, porque es importante saber cuando uno mismo está desbordado. Cuando lo que tratamos de enseñar en un curso es que los médicos comprendan y sepan hacer algo al respecto, y vamos a enseñar algunas estrategias en un minuto. A menudo, en la sala de operaciones, por ejemplo, todo el mundo sabe que el médico está por desbordarse, pero el médico mismo no se da cuenta. Entonces, la gente empieza a alejarse o a preocuparse, y entonces realmente queremos enseñarle a la gente sobre esa conciencia emocional de sí mismo para que conozcan sus síntomas y sus signos para poderlo agarrar temprano antes del desborde, y este es el aspecto que tiene. Ustedes están allí en el medio de la calle, todas sus defensas allí y nadie les puede hablar. Entonces, nuevamente tratamos de enseñar destreza, porque si ustedes siempre hacen lo que siempre han hecho, siempre obtienen lo que hacen siempre. Entonces, el utilizar el mismo comportamiento esperando los mismos resultados es una locura, no funciona. Entonces, ¿por qué los médicos hacen lo mismo una y otra vez cuando claramente no está funcionando? Y yo lo que sugiero es porque no tienen otra opción, no saben hacer otra cosa, no saben tener otros comportamientos que los vayan a ayudar en el proceso. Entonces, tómense un momento y piensen en qué es lo que los saca de las casillas, qué es lo que los dispara a ustedes, cuáles son los temas que son el botón que hace que ustedes reaccionen. Y si lo piensan un minuto, les voy a contar un par de ejercicios. Quiero que ustedes sigan pensando en cuáles son esos desencadenadores. Piensen cómo se sienten en este momento. Y en un minuto les voy a pedir que hagan algo. Si tienen una papel y un lápiz, les voy a pedir que escriban algunas cosas. Y les voy a tomar el tiempo, 20 segundos, y que tomen un minuto para que puedan contar sobre qué es lo que
los dispara a ustedes. Y quiero que empiecen a anotar de cada color que ven acá en este salón. Que escriban todos los colores que vean aquí. Bueno, deténganse. Escriban cuáles son sus comidas favoritas. Bueno, deténganse. Ahora escriban 874 y empiecen a restar de a 3. A ver, deténganse. ¿Alguien que quiera compartir cómo se siente ahora? Sonríen, así que pienso que se pueden sentir un poco mejor, ¿sí? She says she started to feel tired. Es una actividad que nos va a detener de desbordarnos porque nos saca de la mente lo que nos está preocupando. Cualquier actividad que nos exija que lo podamos hacer, que tengamos que pensar, por ejemplo, a ver cuáles son los colores que están en este salón. O una vez yo estaba haciéndome una resonancia magnética y empecé con una crisis de pánico y entonces empecé a decir en orden alfabético los estados de Estados Unidos y cada vez que yo me acordaba de uno me empezaba otra vez. Me llevó unos minutos y yo vi como la frecuencia cardíaca me bajaba y así pude soportar toda la resonancia y ese tipo de acción puede hacer que no nos desbordemos antes de que comience. Cualquier lista sirve, cualquier actividad que ustedes no tengan que pensar, o por ejemplo, a partir de una cifra ir restando de a 3 o algo así, eso les va a ayudar a calmarse, evitar el desborde y reconectarse con su mente y sus emociones. Simplemente, a ver, lo que estamos trabajando aquí es darles una caja de herramientas a nuestros médicos y la idea es que a medida que nosotros vemos estos ejercicios, algunos de estos les pueden sonar, otros tal vez los encuentren tontos, pero la idea es nosotros dejamos a nuestros médicos encontrar actividades que funcionen para ellos. El primer aspecto es que nombren qué es el disparador, ser conscientes de qué son. Eso puede ser sumamente importante. Nosotros en la sesión anterior, nosotros forzamos a la gente que nos dijeran cuáles eran sus disparadores y eso era muy incómodo porque a nosotros no nos gusta hablar de eso en medicina. Si nosotros hablamos sobre qué es lo que nos descontrola, estamos poniendo en evidencia nuestras debilidades y nuestro sistema no gratifica eso, no recompensa eso. Quieren que seamos perfectos, perfeccionistas y obsesivos compulsivos prácticamente. Entonces, el hecho de reconocer que somos humanos y que hay cosas que nos descontrolan y hay cosas que nos ponen ansiosos o que nos enojan, y después la idea es poder dar un espectro de herramientas que uno puede elegir. Algunos le gustarán, otros no, pero lo importante es que siempre y cuando no sea ira, bueno, lo estamos haciendo bien. Uno allí dice juzgar contra describir. Algunas veces vemos comportamientos que la gente
que la gente habitualmente piensa que es un desborde. Si nosotros a veces tomamos un paso atrás y simplemente describimos el comportamiento como pensamos que es, sin juzgarlo, ni positivo ni negativo, pero simplemente describimos el comportamiento, eso le quita mucho los problemas y también hace que no interpretemos mal el comportamiento. Hay gente que puede estar enojada, puede estar asustada, puede estar de una serie de maneras. Es posible que simplemente tenga una expresión facial que parezca que está enojado y no lo estén. Y si nosotros pensamos que sabemos cuáles son sus motivos o qué hay detrás de esa expresión, muchas veces nos podemos estar equivocando. No nos gusta cuando la gente supone que sabe lo que estamos pensando y a nosotros no nos gusta la inversa. Entonces, uno se puede entrenar para pensar en los eventos desencadenantes y hablar de ellos como un comportamiento sin ningún término judicativo. Can up my volume a little bit? Okay. Is that better? No, you're welcome. Thanks for saying that. I appreciate that. Mindfulness with all the senses, mindful eating. There are lots of Hay muchos actividades de mindfulness, de estar pensando. A mí me gusta, por ejemplo, el yoga. A mí me gusta el yoga. Mi esposa es una persona que le gusta, por ejemplo, el yoga, le gusta estirarse. Cualquier cosa que nos enseñe a ir más despacio, enlentecerlo, pensar en la respiración, ser consciente de esas cosas. Podemos ser conscientes y estar pensando en lo que uno está haciendo, jugando, comiendo, haciendo cirugía del cerebro. Y si uno lo practica eso, entonces uno puede tener una mayor conciencia y controlarlo de una manera mejor. Ya respiración sana, hay muchas actividades que hablan sobre la enseñanza buena. Es prácticamente imposible estar muy ansioso y respirar bien al mismo tiempo. Entonces, la respiración simplemente baja nuestros desencadenantes y uno puede, la mayoría de las actividades en las que nosotros meditamos nos permite controlarnos y nos permite cortar ese desborde. Si hay alguien más que se está desbordando, no le digan que respire. Simplemente aléjense. Entonces, algunas frases que tratamos de enseñar. Una de mis favoritas es tal vez tenga razón. No quiere decir que ustedes piensen que tiene razón, pero eso, el mensaje que pasa es que ustedes los escucharon y que van a considerar lo que dijeron y la mayoría de nosotros simplemente quieren que nos escuchen, que consideren lo que estamos diciendo y para que la gente diga que nos escucharon. Y esa es una excelente manera de reducir el desborde. Entonces, decir, puede ser que usted tenga razón, denme un minuto y enseguida vuelvo. Yo sé que esto es frustrante, yo quiero preocuparme de lo que a usted le preocupa, dígame en qué lo puedo ayudar. No sé, piensen, hay muchas maneras que uno puede responder a un individuo que está desbordado y que le ayude a reducir ese desborde. ¿Hay más? En la próxima. Esto
tal vez asuste, voy a tratar de ayudarlo, disculpe, estoy llegando tarde, tal vez no lo pueda ayudar con eso, pero vamos a ver de qué manera podemos ayudar. Hay muchas maneras de responder a ese individuo que está desbordado. Yo creo que el tener un mentor es inmensamente valioso. La medicina es difícil y muchas veces es traumática o induce trauma. Entonces, el hecho de que tener a alguien que los guíe en el sistema y que oiga sus quejas es muy valioso. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen a alguien que considerarían un mentor? Muy bien, la mitad. Bueno, muy bien. Entonces, hemos hablado un poco más temprano sobre el burnout y quiero volver a hablar de eso y quiero hablar un poco más específicamente sobre cómo podemos utilizar lo que sabemos del burnout para empezar a pensar en intervenciones tanto a nivel individual como también a nivel de sistema para promover el bienestar. Entonces, aquí está la definición en términos de, esta es nuestra definición del burnout. Y el tema aquí, a ver, vamos a ver esta diapositiva porque esta es la mía favorita. Entonces, en un mundo mágico, si ustedes fueran el presidente de un hospital, el director de un hospital, y nosotros pensáramos en qué es lo que podemos hacer para evitar el burnout, en nuestra medicina moderna, el reducir la sobrecarga de trabajo no parece ser una opción. El aumentar los sueldos tampoco parece ser una opción. Hay algunas cosas que podemos controlar y hay otras cosas que no podemos controlar. De manera que entonces la pregunta, las estrategias más promisorias que yo he visto son las que vienen en estas áreas. Número 5. ¿Cómo podemos crear una comunidad de individuos? En mi institución ahora tenemos más de 1000 médicos. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos que trabajamos para la misma institución. Es mucho más fácil en el medio de la noche ser grosero a alguien en el teléfono en vez de que, por ejemplo, si es el amigo con el que juegan al golf o a quien conocen. Cuando recibimos una consulta en el medio de la noche y pensamos que es una de esas consultas que es increíblemente poco pertinente, que son pavadas, que no tienen sentido, es muy fácil ser desagradable si no sabemos quién está del otro lado de la línea. Pero si nosotros somos una comunidad de individuos que se conocen entre sí y que se respetan entre sí, podemos tener una conversación civilizada. Entonces, en nuestros programas de capacitación en las residencias se está trabajando mucho en Estados Unidos para asegurarse que los residentes y los estudiantes de cada especialidad se lleguen a conocer a nivel social. Eso es una herramienta de bienestar que se está utilizando a nivel de sistema. El otro área es sobre la injusticia. Nosotros ahora tenemos un estándar de acreditación diciendo que tiene que haber políticas y procedimientos para los médicos, pero también para los no médicos y que coincidan, porque había mucho descontento entre nuestro personal de enfermería y el otro personal en los hospitales cuando veían que a los médicos los estaban tratando mejor o de una manera diferente que a ellos. Entonces, el hecho de tener procedimientos disciplinarios y estructuras de recompensa que sean espejos crea una cultura de justicia como opuesto de injusticia. Valores. Mi presidente valora el dinero, yo valoro la atención de los pacientes. Eso ya lo deben haber oído. Eso puede llevar a muchos problemas sobre falta de bienestar en el lugar de trabajo. Nosotros creemos que esos que están, para los que estamos trabajando, no valoran lo que nosotros valoramos. Entonces, repito, ¿cómo comunicamos los valores? ¿Cómo compartimos los valores? ¿Cómo podemos nosotros como institución, como profesión, alinear los valores para que sean similares y para que estemos trabajando juntos? Uno de los grandes retos que vemos con los médicos que tienen problemas
es que sus expectativas no coinciden con la realidad. Hay una película excelente que le muestro a mis estudiantes. 500 días de verano, no sé si en español lo pusieron igual, pero hay una escena que es brillante, que es un hombre que va a una fiesta y dividen la pantalla entre las expectativas y la realidad. En el lado de las expectativas, él cree que va a la fiesta para comprometerse y que va a tener una excelente noche. Del lado de la realidad, está contando cuentos, malos chistes, y ve a la chica que le gusta, que hay otro que se le está proponiendo, y entonces se emborracha. Entonces, la idea es que cuando nuestra realidad no coincide con las expectativas, nos produce problemas. Entonces, ¿cómo podemos capacitar a nuestros estudiantes sobre qué esperar? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Cómo va a ser la realidad? ¿Cómo van a ser los salarios, la estructura de recompensas, la cultura cuando lleguen? Si nosotros no preparamos a la gente para que tenga las expectativas correctas, entonces los estamos preparando para que estén muy decepcionados con la realidad. Un consultor vino a mi institución a hablar de por qué teníamos tasas tan altas de quejas de los estudiantes. Porque los estudiantes se quejaban de que los trataban mal. Y una de las cosas que encontramos es que, de hecho, sí nos estaban tratando mal. Pero el otro problema era que nosotros encontramos que los estudiantes no estaban siendo preparados para el ambiente clínico, que en la sala de clase estaban sentados como actores muy pasivos y que finalmente cuando llegaban a la clínica los cuestionaban, les hacían muchas preguntas, les hacían que defendieran la decisión médica que tomaban, y eso los aterrorizaba y les parecía como que se las agarraban con ello, como que lo estaban acosando, cuando de hecho era una manera de enseñar, que la idea que tenía era de enseñarles a tomar mejores decisiones. Eso no quiere decir que debamos acosar a los estudiantes, pero hay que encontrar un equilibrio. ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes de una manera humana, pero de una manera que los prepare para el éxito en un mundo desafiante de la medicina clínica de hoy? Este es el tipo de cosas entonces que yo creo que son increíblemente importantes de pensar, tanto a nivel del individuo como del sistema, porque como nosotros empezamos a decir al principio de la charla, sabemos que los médicos cuando están agotados trabajan mal, y conocemos a muchos médicos que ya desde facultad e inclusive en el internado o en la residencia ya tienen la vivencia del burnout. Entonces hay que pensar en maneras creativas de pensar en cómo evitarlo y después darles las herramientas de las que hablaba Bill, de que cuando estén desbordados, cuando estén agotados, cómo lo pueden identificar y hacer algo al respecto. Aquí tienen ustedes algunos factores, los factores de riesgo para burnout. No los voy a leer todos, no los voy a hablar en detalle, pero la mayoría de ellos tienen sentido. Estos son los síntomas del burnout. Y luego, finalmente, veamos cuáles son los factores de protección. El concentrarse en los cuidados de uno mismo. Las 6 fuentes de burnout hay que abordarlas, hay que reconocer las fuentes de frustración, hay que adoptar una actitud positiva, tener redes de soporte, tener pareja y trabajar en actividades fuera de la medicina. Una de las preguntas que yo muchas veces le hago a mis estudiantes más adelante en la Facultad de Medicina es: ¿qué es lo que usted abandonó en su vida para estar aquí? Y yo oigo muchas historias tristes. Por ejemplo, la gente dice: me encantaba cantar, tocar el piano, jugar al fútbol, hacer ejercicio todos los días, pero ahora eso ya no lo puedo hacer. ¿Cómo nosotros como sistema estamos enfrentando eso para que los individuos no se sientan que tienen que ceder una parte de sí mismos? Cuando los individuos han perdido, hay resentimiento, y con el resentimiento viene la ira. Y vemos a muchos de los médicos que tienen problemas y que tienen muchas pérdidas y mucho resentimiento de lo que la medicina les robó. Ahora, de última, no es que la medicina les robe. Ellos se lo robaron a sí mismos, pero no se dan cuenta simplemente.
algunos otros factores de protección en el trabajo. Entonces, maneras de encontrar un control donde tenemos la capacidad de afectar un cambio. Este es un principio muy básico, controlar lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar. Entonces, si no podemos controlar nuestro salario, nuestra carga de trabajo, ¿cómo podemos controlar otras áreas que nos ayuden a promover el bienestar? El fijar límites. Bill tiene una frase excelente que me encanta. Yo nunca la practico, pero debería. Y es, no es una palabra una frase completa. Podemos decir que no. Podemos poner límites. Algunas veces es difícil, particularmente cuando hay poder o cuando hay jerarquía, pero algunas de las intervenciones mayores para que nuestros médicos que tienen problemas es simplemente ayudarles a decir que no. Los médicos que tienen mayor riesgo de suicidio, abuso de alcohol o de drogas o comportamientos disruptivos son aquellos que no saben decir que no, porque aceptan los casos más complejos, más casos, siempre están haciéndole un favor a alguien y primero parece maravilloso porque parecen héroes, pero eso se va apilando, se hace más complejo, se acumula, no tienen buenas habilidades para poder soportarlo, pueden estar divorciados 1 o 2 veces. No sé cuál es el número récord de divorcios en tu programa, Bill. 8 es el récord. Bueno. Sí, hay que pagar muchos honorarios a los abogados. El tema es que estos médicos están muy aislados emocionalmente, socialmente, en cuanto a relaciones, y su única conexión es con el trabajo, y eso se convierte en un problema enorme. Una de las cosas que me dicen mucho es que la medicina ha cambiado, que ya no es lo mismo que cuando yo era estudiante o residente, dicen, y que no saben cómo poder enfrentar ese cambio. En nuestro país la medicina ha cambiado con respecto a lo que era hace 10, 20 años. Siempre está cambiando y siempre va a seguir cambiando. Pero si yo trato de adaptar las mismas destrezas al nuevo entorno, no va a ir bien. De hecho, desde la última visita, que yo sé que aquí pasa lo mismo, porque tuvimos una excelente discusión con el ministro de Salud la vez pasada, y uno de los que estaba en la mesa levantó la mano y dijo, doctor Seimnao, el problema aquí en Uruguay es que los pacientes son diferentes, se quejan mucho más, son mucho más demandantes, tenemos que cambiar los pacientes. Y yo lo que le respondí fue, excelente, ¿y cómo lo va a hacer? Entonces, el problema es que tenemos que ir cambiando de manera compasada con los tiempos y eso hay que enseñarle a los médicos de cómo cambiar con los tiempos. Cuando nosotros pensamos en los recursos y por qué la gente tiene acceso a ellos o no, eso es muy importante. Esta diapositiva, que está fundamentalmente en inglés, le diré cuáles son los puntos más importantes. Número 1, nosotros sabemos que los médicos es más probable que tengan acceso a los recursos cuando son más baratos, cuando saben cómo encontrarlos y cuando se adapta a lo que es su día muy complicado. Y es menos probable que accedan a ellos cuando se sienten que los puede hacer pasar por un mal momento, embarazoso, o que de alguna manera pueda causar una brecha en su confidencialidad. Y esto es sumamente importante porque una brecha en la confidencialidad quiere decir ya sea o que el público se entera que hay un problema, que es la peor pesadilla de un médico, porque se supone que los médicos sean el ejemplo de lo que es lo saludable. Pero el número 2, la pregunta es, ¿y eso cómo va a perjudicar mi carrera? Entonces, el problema, nosotros encontramos que tanto a nivel de sistema como a nivel personal, es que si yo admito que tengo cualquier tipo de problema emocional, entonces a mí me van a ver como débil o no apto para ejercer. Es
una barrera tremenda. Es una barrera para la gente que está en formación, el tener acceso a los lados emocionales de su cerebro y estar en contacto con sus emociones. Y también es una barrera para que la gente consulte o busque ayuda. Una de las estrategias, entonces, uno de los retos es cómo podemos crear un sistema para que los médicos se sientan cómodos teniendo acceso a los recursos. Les voy a dar un ejemplo de buenas intenciones, pero que no salieron bien. En nuestra facultad de medicina, en mi institución, los abogados son muy parecidos a los médicos, muy parecidos en algunas de sus luchas. Entonces, en derecho dijeron, bueno, vamos a traer un profesional de la salud mental y va a estar dándole atención gratis a los estudiantes en 20 horas semanales. Bueno, eso está muy bien porque es dedicarle mucha atención a la salud mental. Pero el problema es que en el corredor donde estaba el psicólogo, la gente no quería ir porque decían, así que vas al corredor donde está por salud mental, tenés problemas de salud mental. Entonces, cuando la gente se preocupa de su confidencialidad, de que los vean, por ejemplo, esperando afuera de la oficina o el consultorio, entonces no va a querer ir. Entonces, tiene que ser menos caro, tiene que estar fácilmente disponible y no tiene que comprometer la confidencialidad. En ese caso, por ejemplo, no funcionó. Entonces, nuestro reto es cómo podemos crear servicios y sistemas que mantengan todo esto. En Vanderbilt, donde trabaja Bill, tiene un sistema que es excelente, donde los médicos y el personal de enfermería tienen un programa de asistencia al empleado que es parecido a cualquier empleado que se sirve a todo el mundo, inclusive al personal no médico, pero con un número de teléfono diferente y le hacen la propaganda como un recurso especial para médicos, enfermeros y está en todos los en todas las identificaciones que lleva la gente. Pero cuando uno lo necesita, está en el sótano, donde nadie lo va a ver y donde se dispone de recursos y donde son gratis, son para enfermeros y para médicos. Está bien propagandeado, es de bajo costo, pero es privado y es confidencial. Y la manera como lo apoya la universidad es simplemente que son parte de los recursos que le ofrece a todos los empleados, pero lo publicitan como un servicio especial para médicos y enfermeros y realmente toda orientación, todo nuevo empleado que contratan, le dan esa información para que los médicos puedan tener ese recurso a su disposición. Y ese tipo de cosas le ha mostrado a la institución que le demuestra que están interesados en sus médicos. Otra cosa que tiene Vanderbilt es tienen un gimnasio en las instalaciones donde el personal docente puede hacer ejercicio y no se tienen que vestir frente a los estudiantes, no van al mismo gimnasio de los estudiantes. Hay un programa de bienestar de los docentes donde pueden hacer ejercicio y hay toda una serie de estrategias. El problema es que el sistema dice, bueno, esto es algo a lo que le damos valor, vamos a tratar de poner recursos para tratar de promover el bienestar de nuestro personal. Bueno, esto es una diapositiva loquísima y yo quiero írselos mostrando y yo sé que parece absolutamente fuera de control, pero lo que yo quiero hacer es ayudarles a comprender que en Estados Unidos, esta es la última diapositiva, donde cuando un médico tiene problemas, ¿qué es lo que puede pasar? Y la diferencia entre la disciplina y la salud. Entonces, cuando nosotros identificamos un comportamiento problemático, el primer rectángulo de arriba, pueden seguir la línea roja y puede ir directamente a la junta que regula a los médicos. En Estados Unidos, el ejercer la medicina es un privilegio, no es un derecho. No tenemos ningún derecho constitucional de ejercer la medicina. Entonces, las juntas de las licencias médicas están hechas para proteger al público. Y si la Junta se entera que hay un médico que tiene un defecto psicológico, que no se está portando bien, va a actuar de manera de proteger al público. Esas juntas no son amigas de los médicos. De hecho, en Estados Unidos hay
un sinnúmero de artículos en los diarios que dicen que esas juntas no están haciendo un buen trabajo disciplinando a los médicos y que están dejando que demasiados médicos problemáticos ejerzan. Hay mucha presión política para disciplinar a los médicos. Seguir la línea roja siempre es un mal camino, nunca lleva a nada bueno. Entonces, un mejor enfoque es que el médico haga un autorreporte, que él mismo declare. Muy pocas veces pasa. Se me ocurren muy poquitos casos de un médico que venga y diga necesito ayuda. O los informan de ellos. Alguien viene y dice, bueno, a ver, en vez de mandarte a la junta de licencias, te voy a mandar a un programa de salud de los médicos. Todos los estados en Estados Unidos tienen un programa de salud de los médicos. Es un grupo de médicos. Yo estoy en ese programa en Washington, D.C. Lo que nosotros hacemos es ayudamos a evaluar, monitorear y tratar y abogar por médicos que tienen problemas. Entonces, si el médico nos viene a nosotros, lo primero que hacemos es mandarlos a una evaluación. Y en Estados Unidos tenemos centros por todo el país que se especializan en evaluar a los médicos. Y vemos que se necesitan para eso destrezas especiales. En Washington muchas veces tratamos de llamar a los psiquiatras. Muchas veces los médicos tienen altas defensas, son muy inteligentes, saben racionalizar, saben qué es lo que tienen que decir para obtener lo que quieren. Entonces, muchas veces lo tenemos que mandar a un lugar que se especialice en evaluar a quien trabaja con médicos. Entonces, en base a esa evaluación, nosotros podemos determinar si son seguros para ejercer o si no son seguros para ejercer. Entonces, cuando yo digo seguro para ejercer, tal vez quiere decir que en este momento no son seguros, pero si los tratamos, si los controlamos, pensamos que van a ser seguros y por esa razón se pueden mantener del lado no disciplinario. Si recibimos un informe de vuelta que ese médico no es seguro para ejercer, lo tenemos que declarar ante la Junta. Tenemos una obligación ética. Si nosotros pensamos que alguien no es seguro, no lo podemos proteger en el programa médico. Lo tenemos que exponer al organismo rector apropiado. Eso realmente pasa con algunos de las conductas sexuales. Hay algunos médicos que son delincuentes, que son criminales, que no deberían estar ejerciendo y hay que exponerlos. Allí el tratamiento no es una opción, probablemente sea menos de un 3%, pero ocasionalmente vamos a tener un médico que no pertenece en la práctica. Entonces, una vez que hemos determinado que un médico es seguro, vamos a controlarlo, ese médico, y vamos a abogar por ese médico y lo vamos a ayudar a ejercer. El aspecto, ¿cómo es eso? Se les hacen exámenes de orina aleatorios, van a terapia, tal vez vayan a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, dependiendo de cuál sea su problema. Y siempre y cuando recibamos informes de que están cumpliendo con el tratamiento, de que les están trabajando bien y que sus screenings de orina son también, le decimos que no es necesario que vayan a la junta. Y inclusive le podemos decir al administrador del hospital que esa persona es seguro que trabaje. Nosotros mantenemos todas las historias, no se las damos al hospital. El hospital solo quiere saber si es seguro o no es seguro que trabajen. Y si el individuo tiene una recaída, esto se supone que sea como un semáforo. Rojo está mal, el verde está bien y el amarillo es advertencia. Entonces, nosotros evaluamos a ver si están seguros, si necesitan tratamientos. Y nosotros lo que tratamos de hacer es mantener a la gente en el rectángulo verde, monitoreando las prácticas de abogacía, de abogar, defender a esa gente. Y nosotros tenemos un historial excelente. El 90% de los médicos que tienen problemas con drogas vuelven a trabajar bien. Y eso es tremendo comparado con las cifras de la población general. La mayoría de la población general es menos del 25% de gente que tiene una buena recuperación y sostenida. Por supuesto que la razón es que nosotros le podemos sacar la licencia médica. El mentor de Bill, Alan Spicker, un colega, dice una frase excelente. Dice, el médico va a perder su casa, sus hijos, su esposa,
su bote, su perro, antes de perder la licencia médica. Entonces, cuando nosotros le ponemos la licencia médica sobre la cabeza, cumple, si ven que está en peligro. Entonces, las juntas de licencias saben eso. Entonces, muchas veces cuando mandan a un médico ante la junta le dice, vaya al programa de salud médico. Y esa es una buena noticia, por un lado. Pero si los de la junta están de mal humor y el clima político dice que es hora de disciplinar, entonces no es tan fácil y la junta le puede emprender una acción disciplinaria. Espero poder haber explicado esta diapositiva tan complicada de una manera que sea comprensible, pero la idea es que esto está a nivel del Estado en Estados Unidos. Nosotros tenemos un sistema para promover el bienestar, la curación y la remediación, oponiéndose a la disciplina. Y solamente los que son los peores o los que no cumplen o que tienen muchas recidivas son los que pierden el título. Y este programa se puede replicar a nivel más chico en nuestros hospitales de una manera en que para intervenir con los médicos para ayudarles a que reciban ayuda y no disciplinarlos directamente, inmediatamente. Nosotros nunca abogamos por un médico que le da una cachetada a un paciente o que tiene sexo con un paciente o que nunca vamos a decir, no, simplemente, bueno, hay que controlarlo y lo protegemos. No, nosotros creemos que los médicos tienen que ser responsables de su comportamiento, pero también sabemos que si nosotros usamos un modelo de enfermedad y podemos ayudar a remediar la situación, si le damos recursos, terapias, destrezas para que ellos puedan tener éxito en sus carreras más adelante. Les voy a dar un ejemplo más y después pienso que podemos empezar con las preguntas. Yo di una presentación similar en la Asociación de Psiquiatría Americana en Toronto de este año y alguien me dijo recordando el que dijo que quería que cambiaran los pacientes. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿cómo podemos hacer un screening para que la gente que va a tener problemas no entre en medicina? Y yo decía, inclusive el ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no lo pueden hacer. Entonces, piensan, por ejemplo, nuestros militares pueden hacer cualquier pregunta, pueden examinar cualquier parte del cuerpo, pueden hacer lo que quieran y todavía tenemos gente muy disfuncional entre nuestras Fuerzas Armadas. Nadie tiene una respuesta. Entonces tenemos que aceptar que en medicina nosotros vamos a tener gente que sufre de depresión, que sufre de problemas de alcohol y drogas, que no tienen buenas habilidades, que vienen de trasfondos muy complicados. Y de hecho muchos de ellos son los mejores. Mucha gente que se especializa en adicciones son excelentes porque lo han vivido. Yo no es que quiera dejar afuera todo el que tiene un problema potencial, porque yo creo que seguramente no dejarían afuera a todos. Es imposible hacerlo. Entonces, lo difícil es que si vamos a aceptar que, si podemos aceptar que siempre vamos a tener un grupo de médicos, pero cambiamos el paradigma y decir, bueno, ¿cómo podemos instalar un sistema que ayude a estos médicos y no levantar los brazos y decir, Dios mío, ¿cómo llegó esta gente aquí? Tenemos que crear una cultura de seguridad y de bienestar y no rendirnos. Yo iba a decir una cosa rápido sobre la evaluación. A menudo es una buena manera de tener una opinión objetiva del comportamiento de los médicos. Lo llamamos una evaluación de apto para el deber. Algunas veces, a veces lleva 4 o 5 días y puede ser caro, pero le da al médico una oportunidad de que lo vean sin sesgos. Y la institución puede salirse del medio y decirle al médico, bueno, esta es su evaluación y hay que seguir las recomendaciones. Es una buena manera de avanzar con el proceso. Yo creo entonces con eso que lo que pensábamos hacer hoy, lo que esperábamos hacer era darles a ustedes alguna perspectiva de el bienestar, tanto a nivel del sistema como de los individuos, pero en particular los recursos y las estrategias. En este momento entonces lo abrimos para preguntas. Nos gustaría oír de ustedes qué ideas tienen, qué recursos tienen aquí o de qué manera lo podemos ayudar a desarrollar recursos para crear este tipo de cultura. Nosotros también en los repartidos incluimos un plan que viene con el test de el desborde, que es una buena manera de plantearse metas de bienestar.
de deberes, se pueden sentar en su casa a ver cómo pueden mejorar su vida y y cómo pueden plantearse algunas metas específicas. Mercedes in the back. Bueno, gracias por la presentación. No sé, ¿se siente? ¿Sienten? Can You you hear? hear? Can you hear? Yeah. Okay. Ok. Bueno, gracias por la presentación. Presentation. Yo quería preguntar en relación... To ask you concerning Esperen que voy a apagar porque si no escucho a la... Yo quería preguntar en relación a el procedimiento, es decir, desde el momento en que el médico es signado a hacer este programa, porque hubo una falta que fue comprobada, se supone, a nivel institucional, y ese médico es signado, ¿cómo es que se le plantea eso? Ustedes ya algo lo hicieron, pero después el procedimiento. No estoy pensando tanto en drogas o alcohol, sino más bien en lo fundamental que son los comportamientos disruptivos, en lo que hace a maltrato, en lo que hace a manejarse con el equipo de trabajo. O sea, hablamos de una caracteriología o una patología quizás de base, un trastorno de personalidad que tenga esa persona, que haya algo de base caracterial, ¿no? Que no sea, y como ustedes dijeron, con bajo nivel de conciencia de enfermedad, bajo nivel de insight en relación con lo que le ocurre. Pero bueno, quiero ver un poco ese proceso, cómo se va dando, y después el monitoreo, si es anual, si es mensual, chequean con pacientes, chequean a través del equipo con quien trabaja, ¿no? Y hasta cuándo le dicen, bueno, usted está de alta. Y también dependiendo de las edades, yo pienso, ¿no? No es lo mismo cambiar a una persona a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50, ¿no? Dentro de esa línea de lo que hace a su ejercicio profesional, en la edad, ¿no? Sabemos, no es lo mismo tener una terapia a los 20 que después que alguien le diga tengo que pasar por un programa a los 40 años esa persona o a los 50. A ver, si eso era un poco, me parecía como que quería saber. Gracias, muchas gracias. Voy a hacer lo mejor para acordarme todas las preguntas. Entonces, en primer lugar, puede ser rápido o le puede llevar a alguien un año entrar en nuestro curso, depende de la disponibilidad. Mis cursos en general son... En julio ya está lleno para todo el año. Si alguien me llama en julio para el programa, seguramente le diga que venga el año que viene. Ahora, tengo 3 colegas más en el país que hacen el mismo curso. Entonces, nuestra meta es tratar de que los cursos estén más fácilmente disponibles para la gente para que puedan venir de una manera más oportuna. Pero algunas veces hay que esperar para llegar. A ninguno le gusta. Nadie está contento. Todos vienen pateando y pataleando y gritando. Siempre tienen que hablar conmigo antes de venir al curso. Y esa es nuestra primera oportunidad de decirles que nuestro curso es educativo, que van a mejorar el conocimiento sobre sí mismos, pero que queremos que aprendan una serie de destrezas y comportamientos que sean más efectivos de lo que están usando. Entonces, eso es algo que les gusta. Se les dan créditos de educación médica continua que les sirve y repito que es educativo y eso ellos lo aprecian. Ahora, repito que es un grupo pequeño. Yo tomo 6 médicos por vez. Uno y muchas veces están enojados, alterados, irritados, o muchas veces odian la medicina, se las agarran con el instituto y ellos en general
escucho sus quejas y los pongo como en vigilancia por lo que sea quejado de ellos. En mi curso es bastante confrontativo, pero enseñamos destrezas y comportamientos y hacemos mucho juego de roles. Ellos tienen que identificar qué es lo que los descompensa. Y nosotros hacemos ejercicios, lo hacemos 4 o 5 veces. Vemos qué es lo que pasa, qué es lo que debería pasar, les damos oportunidades de practicar nuevos comportamientos y nuevas destrezas. Y luego los controlamos 6 meses más. De manera que el curso en sí es un proceso de 7 meses, 3 días de corrido y 3 días después de los cuales vienen a Vanderbilt cuando participan en el proceso. No sé si con eso respondí sus preguntas. Con relación con la edad, la mayoría de los médicos que vienen al curso de Bill están en la mitad de su carrera o pasando la mitad. Sí, algunos de nuestros cursos, por ejemplo, en el del límite con la sexualidad, bueno, yo creo que entre 45 y 50 es la edad más promedio. Y de hecho vienen más mujeres que en los otros 2 cursos. Entonces, tenemos más mujeres disruptivas. El tema es número 1 en términos de identificación y de recursos. Si un hospital va a gastar ese dinero en un individuo, porque estos cursos no son nada baratos. Entonces, son médicos en general que están más avanzados en su carrera y que o son importantes para la institución, o la institución los quiere conservar o que tienen un salario decente. Esos médicos que están más tarde en su carrera. Hay algo muy poderoso de estos hombres y mujeres de 40 años de estar entre pares, juntos, cambiando. Para el residente o el interno de 20, 30 años, sus cerebros son más maleables todavía y muchas veces simplemente la intervención de hacer que vayan a terapia, ya con eso alcanza. Yo veo muchos de los residentes que tienen problemas en mi institución, en una terapia 1 a 1, y yo los puedo cambiar mucho más, porque son todavía suficientemente jóvenes como para desarrollar esa destreza en una base 1 a 1. Pero para cuando ellos están un poco más viejos, un poco más tercos, entonces necesitan a Bill, que es más duro, y al grupo. Pero está bueno porque tienen más plata en ese momento y lo pueden pagar. ¿Eso responde a su pregunta? Estoy muy contento de haber escuchado la conferencia que han dado ustedes. Me han ilustrado mucho. Le quería preguntar, he leído algo en España, ahí le llaman el PAME, el Programa de Atención al Médico Enfermo. Yo aquí le veo que hay 2 problemas. Por un lado, el médico disruptor, que eso, digamos, es más fácil, digamos, en el sentido que se pueden hacer talleres, en fin, uno reconocer. El problema que yo le veo, y ahí va la pregunta que quiero hacerle, en un medio chico, nuestro país es un medio relativamente pequeño, ¿qué estrategia utilizarían para que, o cómo llegarían a ese médico más enfermo, que tenga abuso de alcohol, abuso de drogas, para mantener la confiabilidad? Entonces eso es lo que, si usted usan algún tipo de estrategia. No sé si comprendieron la pregunta. To the question. Sí, creo que sí. Uno, yo creo que la conspiración, la conspiración del silencio lleva a hacer creer que uno es mejor de lo que es. Yo antes le decía a la gente, bueno, tiene que ir a una reunión de AA, y decían que no querían que los vieran, por ejemplo, para ir a Alcohólicos Anónimos. Y yo le decía, bueno, ¿y tú no tenías vergüenza cuando te vieron borracho, pero sí tenés vergüenza de que te vean yendo a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Entonces, parte de la respuesta es, la gente igual sabe. Tal vez no hayan oído tu historia o tu versión, pero la gente se da cuenta. Entonces, yo creo que tenemos que sobreponernos a ese concepto de que tenemos que proteger a la gente. Tenemos que concentrarnos más en ayudarlos y avanzar en eso. Yo sé que es una respuesta simplista a su pregunta y no siempre es así, pero en general, si nuestra cultura
aceptara más eso de que la gente tiene que consultar para mejorar, no haría tanta diferencia de que a alguien lo vea o se sintiera incómodo. En Washington, D.C., de hecho, tenemos una población muy pequeña porque Washington, D.C. está formado por Virginia, Maryland y el distrito de Washington. Y el distrito de Washington es una comunidad bastante compacta de médicos. Entonces, algunas de las estrategias que nosotros hemos utilizado en el distrito de Columbia es, por un lado, tenemos nuestro propio programa de salud de los médicos, o sea que tenemos recursos disponibles para que los médicos ingresen rápidamente a este grupo de apoyo anónimo de individuos. Pero número 2, tenemos reuniones de alcohólicos anónimos que son especialmente para los médicos, que es el grupo Kadusha, y el grupo Kadusha se reúne en una iglesia por encima de la estación de servicio. Le llamamos San Eso, la reunión de San Texaco, porque solo médicos y enfermeros son los que se permite entrar en esas reuniones. Y lo que nosotros hemos hecho es mucho lo que ha dicho Bill. Nos hemos concentrado, en vez de preocuparnos en humillar a la gente, nos preocupamos en cómo pueden recibir ayuda, inclusive en esa comunidad tan estrecha, como son tan pocos hospitales. Todos los hospitales tienen un representante en nuestro comité de salud. Entonces, cuando alguien viene, lo saben, lo conocemos. Pero eso lo utilizamos como una fortaleza, como diciendo, somos colegas, queremos ayudarlo, te queremos ayudar, conocemos los recursos, conocemos otros colegas en nuestra institución, podemos encontrar un sponsor, alguien que haya estado pasando por lo que tú pasaste, que ahora está recuperado. Entonces utilizamos esa pequeña comunidad como una fortaleza para conectar a la gente, a los auspiciantes, a las reuniones y a los recursos que ahora están fácilmente disponibles. Y hemos tenido muy pocas inquietud de confidencialidad. Bill dijo que la mayor que tuvimos fue con el diario más importante que publica historias de los médicos por lo mal que se portaban. Y eso fue algo horrible que pasó en nuestra ciudad porque era una comunidad muy pequeña y los médicos aparecían en las primeras planas de los diarios y les daba una fama espantosa al hospital y a nuestra profesión. Y eso es mucho peor como publicidad que de hecho que la gente reciba ayuda. Y eso nos llevó a nosotros a tomarnos mucho más seguramente, porque fueron semanas y semanas que el diario se las agarró con cada médico en Washington, D.C. que tenía problemas de adicción. Inclusive uno de los médicos que había trató al presidente Reagan. Fue terrible. El médico que trataba al presidente en la primera plana porque era drogadicto. Entonces dijimos, bueno, vamos a concentrarnos en el tratamiento y no vamos a preocuparnos tanto al tema de la confidencialidad, porque tratando, de hecho, estamos impidiendo que aparezcan estas historias en los diarios. Yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? ¿Una pregunta más? Hola. Primero felicitarlos por la conferencia y a su vez darnos cuenta de cuán lejos estamos en nuestro país de lo que ustedes plantean. Pero la pregunta que les quería hacer es que a nivel internacional está demostrado que hay ciertas especialidades dentro de la medicina que tienen claros elementos de mayor consumo de alcohol, de medicación, de intento de autoeliminación, de burnout, etcétera. La pregunta puntual es, sabiendo esa realidad, si ustedes hacen algo a nivel de prevención para trabajar con los médicos que realizan esas profesiones. La anestesiología, por ejemplo, siempre ha sido una de las que tiene muchas adicciones, porque tienen a mano todos los buenos fármacos. Los anestesistas en Estados Unidos han hecho películas y también enfermeros, anestesistas. Bueno, se ha trabajado muy bien promoviendo la salud y creando conciencia de los problemas que hay en esas especialidades. Bueno, tal vez haya otras subespecialidades también que lo han hecho, pero sé que los anestesistas han trabajado muy bien. Tengo muy poco que agregar. Yo diría que lo que nosotros hemos visto en los programas en Vanderbilt es que si bien hay picos en algunas especialidades, de última,
todas las especialidades están representadas. Entonces, desde un punto de vista educativo y de prevención, tiene sentido pensar en una prevención universal. Ciertamente, algunos programas de capacitación tienen que mejorar la conciencia y la educación, pero de última hemos visto psiquiatras disruptivos, pediatras, psiquiatras, drogadictos o disruptivos, todas las especialidades están representadas en nuestros programas. Entonces nosotros no hemos encontrado que nadie esté vacunado. En mi institución nosotros fundamentalmente hemos hecho una prevención universal, pero probablemente hay cosas que sean específicas para cada especialidad de las que no sé. Particularmente, bueno, sé, como dijo Bill, que los anestesistas tienen un programa especial, pero de otros no sé. Muy interesante, muchas gracias por la conferencia de ustedes, que ha sido muy ilustrativa y novedosa, y hemos tratado de aprender mucho. Una pregunta: se han referido ustedes extensamente, y sin duda lo podría hacer más, a la repercusión en sí, en el médico, del punto de vista del médico, pero nosotros vemos, y yendo puntualmente a la actitud disruptiva, al médico disruptivo severo, la repercusión en el equipo de salud. Y se nos plantea que algunas veces, bueno, el equipo de salud está realmente alterado. Por supuesto que no olvido el paciente, eso es puntual. Pero ¿qué medidas han tenido que tomar o recomiendan de prevención y tratamiento del equipo de salud, que ese médico disruptivo sigue trabajando o no sigue trabajando? En ese caso se da un tratamiento. Entonces la pregunta es: repercusión en el equipo de salud, y qué medidas recomiendan o toman ustedes. Muy buen punto. Muchas veces en las instituciones inclusive se recompensa el comportamiento disruptivo, porque les dan algunas veces recompensas a la gente. Muchas veces esa gente también implica que viene mucho dinero a la institución por ellos, entonces muchas veces se les tolera que sean disruptivos, y su personal es el que paga las consecuencias, y muchas veces se van de la institución y se van a trabajar a otro lado. Hay muchos hospitales que tienen escasez de enfermería y le prestan más atención a los médicos disruptivos porque pierden el personal de apoyo. Y también invade la cultura del personal y hace que el resto también sea disruptivo. Entonces el problema es multifactorial. Hay muchas áreas diferentes y de maneras diferentes, y la institución tiene que estar dispuesto a confrontar ese comportamiento, porque si no lo hace va a seguir. Entonces, el tener políticas instauradas, el tener una sensación de lo que es la justicia. En el hospital de que habló Charles más temprano, de la importancia que era el sentimiento de justicia para evitar el burnout. Si el hospital ve que hay una persona disruptiva que le están recompensando por ese comportamiento, hay otra gente que se puede poner disruptiva, y entonces eso se va difundiendo por todo el sistema. Entonces la institución tiene que estar dispuesta y tiene que tener el coraje de confrontar a esa persona y, de hecho, hacer que el sistema sea justo. Esta es el área donde yo antes creía que teníamos que dar mejores destrezas y herramientas a nuestros equipos sobre cómo confrontar a estos individuos. Pero cuanto más he visto, realmente tiene que ser una prioridad de arriba a abajo, tiene que venir desde arriba. La institución y los líderes tienen que tener códigos de conducta, políticas y procedimientos, y políticas que de hecho se cumplan. La política solo es buena si se la sigue. Entonces, las instituciones pueden decir que no van a tolerar esos comportamientos, pero después se comportan de una manera que muestra que sí, que lo toleran. Mi intervención favorita que ocurrió en mi institución, había un cirujano que era muy distorsionante, y la manera como lo manejaron fue decir que los estudiantes ya no podían pasar por su rotación. Y eso fue como un golpe, porque él, como muchos disruptivos, era muy narcisista y pensaba que era un excelente docente. De hecho, había ganado muchos premios de docencia. Y muchas de esos efectivamente son muy buenos docentes, tienen mucho que ofrecer, pero a él le encantó esa intervención, porque entonces ya no tenía estudiantes, entonces podía ver el doble de casos y con eso ganaba más plata. Entonces, al
al final fue una recompensa. Entonces, lo que nosotros pensamos que era una intervención para controlar el comportamiento, no lo hizo para nada. Al revés, lo recompensó por ese comportamiento. Y él estaba encantado de no tener que dar clase, porque se podía concentrar en ganar más dinero y operar más. Entonces, tiene que ser un proceso en el que, número uno, nuestro personal pueda aportar y pueda presentar quejas, que se oigan. Y luego la administración tiene que actuar de manera tal que sea congruente con la cero tolerancia de estos comportamientos. Pero es duro porque hay muchas implicancias y muchos incentivos políticos y económicos, porque muchas veces estos médicos son muy poderosos, algunos de ellos son jefes de servicio, otros son inclusive los rectores. Entonces es muy, muy difícil hacerlo, a no ser que sea una prioridad de la institución. Entonces yo creo que el sentimiento de su pregunta es bueno. ¿Cómo podemos ayudar al equipo, al resto del equipo? Pero de última, esto, debido a la estructura de poder de nuestra profesión, este es un área donde realmente tiene que venir de arriba a abajo, y si no, no va a ser eficaz. La gente se asusta mucho de hablar porque después los acosan, los denigran, los ponen en ridículo, y es muy poco lo que uno le puede ofrecer a una enfermera que tenga que oponerse a un médico que está descontrolado. Agradezco realmente la exposición, me siento muy feliz de haber participado de esta instancia, porque soy psicóloga y me preocupa en el día a día el bienestar de mis compañeros en el equipo de trabajo, y muchas veces uno se encuentra ante preguntarles, por ejemplo, cómo se sienten, cómo están, y encontramos generalmente problemas hasta en la alimentación. El médico no se hace tiempo para comer, el médico tiene mucho sedentarismo, no hace actividad física, y si bien hay también conflictos en sus relaciones interpersonales, encontramos, muchas veces nos encontramos ante la pregunta, bueno, ¿cómo te divertís? ¿Qué haces para divertirte? Y muchos se quedan callados, ¿no? O sea, les cuesta pensar hasta cómo premiarse y cómo divertirse. Entonces, bien, el nexo de todo esto es pensar esta reunión, esta charla hoy en Uruguay, a qué nexo nos lleva, y de pronto si el referente para este tema y para poder seguir hablando de este tema en Uruguay puede ser Juan D'Apueto, como lo nombraron ustedes como un referente en Uruguay, que se ha quedado callado, pero bueno, ¿cómo podemos seguir de pronto trabajando en este tema tan interesante luego de la exposición de ustedes? Yo creo que el próximo paso realmente es pensar, bueno, ¿de dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Y yo odio los comités, pero pienso que se necesita más que Juan, no solo Juan. Juan es maravilloso, sí, es un verdadero paladín de esta área, pero, por ejemplo, en mi hospital nosotros tenemos un comité de bienestar médico y tenemos un comité sobre el ambiente de aprendizaje, tenemos un comité. Hay diferentes maneras de poder enfrentar este tema y para asegurar de encontrar maneras que se puedan influir en las políticas, los procedimientos y también el programa de estudios. Entonces yo les alentaría a que empiecen con algo chiquito, pero que piensen en tener alguna forma de comité de paladines, como la gente que está aquí, que pueda ir a las instituciones y llevar esto. Nosotros hemos encontrado que inclusive paladines aislados pueden hacer una diferencia grande, pero por sí solo necesita un mentor, necesita tener un respaldo de una junta o de algún otro recurso. Entonces, el tener un cierto tipo de red, ya sea un comité de bienestar médico, de seguridad del paciente, yo sé también hay estructuras de gobierno instaladas, pero también tiene que haber estructuras informales que puedan ayudar a cambiar e influir a nivel local. Eso sería lo que yo les diría en cuanto a los próximos pasos. Bill. Yo no creo que tenga nada que agregar. Yo creo que esa es una buena estrategia y tal vez yo elegiría un pequeño paso, tratar de que eso salga bien y después un comité ayuda mucho a determinar cuál podría ser el próximo paso y ir dando pasos de a poquito. La advertencia sobre el comité es que el comité necesita tener una meta, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va
Y también necesita tiempo y recursos, porque van a fracasar si no tienen recursos. Entonces hay que encontrar un área donde se pueda disponer de fondos y haya gente interesada. Muchas veces la seguridad del paciente es la palabra mágica, porque en general el término médicos disruptivos, eso no es algo que atraiga muchos sponsors. Pero si hablan de seguridad del paciente o si se concentran en un buen entorno de aprendizaje para los estudiantes, algo que sea realmente positivo y que incite interés de las direcciones o de la estructura de gobierno, eso es más probable que tenga éxito. Cuando yo fui a George Washington por primera vez, que traté de un comité de bienestar médico, la gente decía qué bárbaro, pero no había plata y no había recursos. Entonces, de última, fracasamos. Entonces, no fue sino hasta cuando volvimos a abordar el tema que convencimos a la administración y algo de apalancamiento y de recursos. Recién allí empezamos a tener un poco de éxito. Bueno, en nuestra institución hubo 2 médicos que se suicidaron. Entonces, con lo duro que puede ser, algunas veces cuando pasa algo así, eso es una oportunidad de empezar a lanzar las cosas. Pero algunas veces, desgraciadamente, se necesitan catástrofes para motivar a una institución a implementar o hacer cambios. Eso es muy triste, pero es así. Muchísimas gracias.